Buenas tardes para todos, es un placer darles la bienvenida a nuestra casa. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Interpretación, Derechos y Democracia en el Uruguay Contemporáneo, escrito por la doctora Gianella Bardassano. La abogada Gianella Bardassano es magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de la República y doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral. Además, la autora de este libro es profesora titular de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de la República. Este libro que nos reúne aborda el modo en que las instituciones constitucionales uruguayas trataron jurídicamente las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura. En especial, el libro se ocupa de las tensiones entre constitucionalismo y democracia que tuvieron lugar en el marco del funcionamiento de esas distintas estructuras institucionales durante un extenso periodo. Para el análisis de esas tensiones, la autora se centra en el papel de la interpretación jurídica. Antes de pasar a las disertaciones, me gustaría agradecer la presencia del decano de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Gonzalo Lorenzo, y a la ex decana de Facultad de Derecho, Teresa Añazo. A continuación, escucharemos algunas perspectivas y análisis que enriquecerán la comprensión de esta obra. Sin más preámbulos, me complace darle la palabra al presidente de la Junta de Fundación de Cultura Universitaria, el doctor Federico Villar. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Junta Directiva de Fundación de Cultura Universitaria, quiero darles la bienvenida a nuestra nueva sede central, que espero que ya la conozcan y que ya la hayan recorrido. La Fundación de Cultura Universitaria, como principal editorial jurídica del país, tiene un claro mandato de casi 60 años, cuando fue fundada por el Centro Estudiante de Derecho, que es el de difundir la cultura jurídica nacional. En el marco de este mandato es que la Junta ha decidido la edición de una obra tan importante como la que nos convoca. Entendemos que la misma es de gran interés académico para pensar el derecho actual en el marco del tratamiento penal de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura, un tema que no es indiferente para la historia de nuestra casa editorial. Acogimos la publicación de este libro ya que aborda el modo en que las instituciones nacionales trataron jurídicamente las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la dictadura y de las tensiones entre el constitucionalismo y la democracia que tuvieron lugar en épocas posteriores. Todo bajo la pluma de la doctora Bardassano, quien ha demostrado interés en tratar estos temas desde su especialidad en la filosofía y la teoría general del derecho. Por lo tanto, para su presentación contamos con la grata presencia de su autora y de quienes se encuentran a mi lado, el doctor Gargarella y Gerardo Caetano, quienes tendrán la tarea de introducirnos en el conocimiento de la obra, agradeciendo a ellos por su tiempo y por su disposición. Por lo tanto, les agradezco mucho por estar acá, hacerse presente, y los dejo en manos de los presentadores de la obra. Es un placer presentar al prologuista de este libro, el doctor argentino Roberto Gargarella, quien también es sociólogo. Gargarella ha indagado acerca de múltiples temas como lo son el constitucionalismo, la democracia, el castigo penal, la desobediencia civil, el poder judicial y los derechos sociales. Bueno, dejamos a Gargarella para el final. Ahora sí, me complace introducir al doctor en Historia, historiador y politólogo, Gerardo Caetano, quien desarrolla funciones como presidente del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y como docente e investigador grado 5 de la Universidad de la República. Buenas tardes. Les pido disculpas, nunca llego tarde, pero bueno, tenía que haberlo anticipado porque Gianella, su tesis, este libro fantástico, el desafío de leerla y de interpretarla, obviamente tenía que asociarse con una tormenta fuerte e inesperada. Y como ustedes saben, los taxis en Uruguay son un bien que
que valoramos cuando no lo tenemos, que es casi siempre que lo buscamos. Lo primero que quiero decir es que agradezco mucho el convite, pero es un convite muy desafiante. El libro tiene una gran virtud y creo que es un producto intelectual mayor desde todo punto de vista, como era previsible. Yo admiro profundamente a Roberto Gargarella, a quien vengo siguiendo desde hace, no voy a decir cuánto, porque él empezó muy joven, igual que yo, pero hace décadas. Y siempre sus textos, aun cuando nos vemos poco, sobre todo mucho menos de lo que deberíamos, siempre sus textos y sus visiones valientes, sus intervenciones ante el proceso político, ante los grandes temas, sobre todo los más difíciles, siempre han sido un verdadero referente de luz, que además proviene de un país en donde encontrar referentes de luz últimamente es complicado, y sobre todo en los temas que asume. Y entonces me pareció formidable, yo formé parte del tribunal, pero me pareció extraordinario que estuviera esta conjunción entre, bueno, la tutoría de alguien como Roberto Gargarella, y bien, también admiro profundamente a la autora de esta tesis, a Gianella, que es un valor extraordinario que tiene nuestra Universidad de la República y que tiene el campo jurídico nacional, que siempre acepta desafíos menores, como por ejemplo el objeto de este trabajo, que es justamente lo que no hacen generalmente los tutorandos, sobre todo de un doctorado: jugarse la ropa y meterse con un tema muy desafiante y con un tema que incluso desafía las convicciones personales de cada uno. Y eso forma parte del desafío intelectual, que a veces es tan poco entendido. El desafío intelectual verdaderamente no converge con ganar votos, no converge. Y esto no quiere decir que los intelectuales no puedan hacer política, me parece perfecto, pero dejan una dimensión, por lo menos para mí, de la labor intelectual. La labor intelectual no busca la complacencia de los auditorios, no busca ni siquiera la complacencia de los tribunales. Busca algo que nosotros sentimos como más profundo. En el error o en el acierto, hurgar sin tentaciones perezosas al núcleo de los temas. Y solo de esa manera podemos realmente desafiar a los lectores y a los alumnos. Y en este libro, que ya no es una tesis, es un libro, realmente eso está, y está de manera superlativa. Puedo dar testimonio de ello. Su lectura me ha sido extraordinariamente grata y extraordinariamente incómoda. Y ustedes van a entender por qué. Creo que también ha sido muy difícil la elaboración de esta tesis para el tutor y para la tutoranda, porque bien, en el abordaje profundo de los asuntos muchas veces tienen que poner, por lo menos en suspenso, algunas de las convicciones más firmes que nos habitan y que sé que les habitan. Dicho esto, y planteado el enorme interés que tiene este libro como un desafío intelectual mayor, como una interpelación muy difícil, bien, igual que lo aclara Gianella, primero hay que decir desde dónde voy a hablar. Yo creo que uno de los compromisos más importantes
e inclaudicables que tengo es el compromiso por justicia, verdad, memoria y reparación. En particular, en los procesos de violación a los derechos humanos, en los delitos de lesa humanidad que se perpetraron de la peor manera durante el terrorismo de Estado que nos asoló bajo la dictadura. En esa perspectiva me he comprometido fuertemente. Yo creo que hay pocas causas que sean radicales. Para mí esta es una de ellas. Y en el Uruguay ha sido verdaderamente difícil asumir ese compromiso en forma radical, porque muchas veces nos lleva a malos entendidos, a controversias, a la necesidad de todavía seguir teniendo cautela y valentía y coraje para enfrentar a muchos perpetradores que todavía están entre nosotros. Yo fui, y lo digo con mucho orgullo, es uno de los orgullos que me habitan. Yo fui perito de parte del caso Hellman, a favor de la familia Hellman contra el Estado uruguayo. Y a pesar de que en aquella época, y cada tanto algún esbirro de la dictadura lo recuerda, para mi honor, siempre he sentido que pocas veces he defendido más al Estado uruguayo que cuando defendí la causa Hellman contra el Estado uruguayo, que en realidad debió llamarse la causa Hellman en favor del Estado uruguayo. A pesar de que celebro las virtudes de nuestra democracia, en primer lugar, la que todavía somos en soledad prácticamente en América Latina, una democracia de partidos, creo que es un patrimonio formidable que tenemos. Creo, a contramano de muchos colegas, sobre todo colegas uruguayos, que nuestra democracia no es una democracia plena y que la persistencia de situaciones de impunidad y la forma en que se tramitó el tema de las violaciones a los derechos humanos revelan algunos problemas que la democracia uruguaya sigue teniendo hasta el día de hoy. Desde esa circunstancia, la lectura intelectual de este libro me ha resultado extraordinariamente desafiante y reveladora. Son esos libros que a uno no lo dejan igual, sobre todo en las convicciones más profundas. Yo creo que siempre me gusta referir una frase notable de un gran historiador, Fernán Brodel: las hipótesis, nuestras visiones, nuestras convicciones son como barcos, sirven para navegar. Y el momento más significativo de nuestras hipótesis, de nuestras convicciones, incluso de nuestras aparentes certezas, es un naufragio y estamos dispuestos a establecer que aquello que pensábamos no era lo que realmente ocurrió. Este libro me ha interpelado muchísimo, porque este libro refiere, como se decía, a la pugna entre constitucionalismo y democracia. Y mi primera convicción, antes que cualquier otra preferencia ideológica, es, como no podía ser de otro modo al haber vivido en dictadura, es la afirmación democrática. Pertenecer a una plataforma común en donde dirimimos nuestros asuntos de manera sometida a reglas, de manera democrática y en términos de no violencia. Esta es la primera definición que me habita. Después vienen las otras, pero esta es la primera. Y en este caso, y con argumentos muy valederos y muy fuertes, se plantea la controversia, incluso desde una perspectiva jurídica, que no es mi perspectiva. Yo soy fundamentalmente un historiador
y un politólogo, pero de origen y de formación soy un historiador y he recorrido como historiador este proceso. Es una aproximación que obviamente tiene diferencias. Se enriquece mucho con las lecturas. De hecho, aunque no lo sepa, Roberto me ha acompañado en muchas aventuras intelectuales, desde la lectura de sus textos y de sus preguntas. Y siempre está presente como un referente muy importante. En esa perspectiva, me interpela mucho el cuestionamiento que ambos realizan a la Corte Interamericana y a su actuación en el proceso Hellman. Y me interpela por lo valedero de sus argumentos, que es, bueno, cómo en definitiva en ese momento hubo el señalamiento de una incompatibilidad, cito el prólogo de Roberto, una incompatibilidad, se señaló una incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana, me remito otras veces a sus propios términos, no derivada de una cuestión formal como su origen, sino el aspecto material. Es decir, esas décadas de discusión democrática robusta, extraordinaria que se habían sucedido en Uruguay, quedaban traducidas o reducidas a un mero formalismo sin mayor importancia. En ese marco de tensión entre constitucionalismo y democracia, bien, hay en toda la obra un cuestionamiento a la forma en que la afirmación de un constitucionalismo fuerte que se asocia con una visión que podríamos llamar un elitismo de los agentes del derecho, y acá hay un elemento muy importante, porque siempre estamos hablando de los sujetos de derecho y siempre estamos hablando de los ciudadanos, pero en realidad cuando realmente hurgamos, y hurgamos en la vía práctica, cuando incorporamos esa antropología realista de ver cómo se procesan los elementos, bueno, la afirmación de elementos como decir la ignorancia de la ley no impide su incumplimiento, bueno, en muchos casos está revelando la situación de más del 90% o más de los ciudadanos. Entonces, esta tensión es una tensión muy compleja. Después de esta actividad vamos a ir a otra actividad, también a propósito de un libro estupendo de Roberto, que es sobre los derechos desde una perspectiva de izquierda. Bien, desde esa incomodidad o desde ese desafío, el intelectual tiene que ser un huésped incómodo. Estoy celebrando la buena manera de que una tesis se convierta en eso, en algo que incomoda, que no se puede leer en bajada, que no se puede leer desde la adhesión inicial. No, que hay que leer y releer, la lectura es relectura. Seguramente volveré a releer muchas veces este texto, este libro, que creo que es fundamental, porque este es un libro con razones profundas. Yo podría decir los vicios enormes que tuvo esa tramitación democrática de la cuestión de los derechos humanos durante ese largo proceso, vamos a tomarlo desde el fin de la dictadura, para no hablar de una etapa que fue la expresión más clara de la violación más absoluta del derecho. Pero desde el inicio de la reinstitucionalización democrática, bueno, pude ver de cerca, igual que Yanela, igual que Roberto en la Argentina y desde la Argentina al Uruguay, los vicios de esa tramitación jurídica. Pude ver, por ejemplo, cómo, digamos, hubo un desplazamiento inadmisible de los principios constitucionales cuando los militares que no habían aceptado la amnistía, y en ese sentido no puede interpretarse la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como una ley de amnistía, porque ya había habido una ley de amnistía en esa legislatura que había sido rechazada.
no era una ley de amnistía, yo generalmente la pongo como ejemplo de lo que no debe hacerse desde una buena técnica legislativa. O sea, la referencia a las razones de los hechos para fundamentar una propuesta normativa y, bueno, la sobreaplicación que después tuvo esa ley expresa, bueno, un Parlamento que tuvo que actuar frente a una situación absolutamente desafiante de factores fácticos, los militares, que tuvo que encontrar formas que violentaban la técnica legislativa de hablar con cohesión, como tantas veces se hace, cuando no hay un acuerdo fácil respecto a una ley, bueno, y la ley no la hicieron legisladores de poca monta, la ley la hicieron legisladores que sabían muy bien las características de la técnica legislativa. Sin embargo, para lograr un acuerdo parlamentario, como tantas veces, llegaron a formulaciones en las que ellos mismos no asociaban. Puedo dar testimonio de algo que siempre le pedí a Jacinta Valvela de Delgue, a la maravillosa Jacinta Valvela, que formó parte de la Suprema Corte, que en 1988, 2 años después de la aprobación de la ley, por 3-2 falló a favor de la constitucionalidad. Siempre le pedí a Jacinta Valvela que dijera lo que muchas veces me dijo, pero como no lo hizo, no lo puedo decir por ella. Pero ustedes saben que en esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, en realidad era 3-2 a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Y uno de los integrantes de la Suprema Corte de aquel momento, ante las presiones militares y de dirigentes políticos, cuando ya tenía el fundamento de su postura, la debió cambiar. También podría dar testimonio de otras aberraciones respecto al derecho, como por ejemplo la presión política respecto a la Corte Electoral para la validación de las firmas, y cuando ya se había consagrado el referéndum, bueno, el violentamiento absoluto por parte del presidente, aprobado en presencia de los directores, de los dueños de los medios de comunicación, para censurar en el último momento un spot publicitario realizado por una madre que estaba buscando a su hijo, Sara Méndez, para que no saliera porque se preveía un resultado ajustado. Y podría seguir hablando de vicios muy grandes que tuvo ese proceso de tramitación jurídica de la cuestión de los derechos humanos, violentados durante la dictadura. Me resulta muy interesante la forma en que Gianella narra ese proceso. Incluso los invito a que vean el método. Primero, una descripción muy clara de las estructuras y de los eventos institucionales. A veces escribimos como si nuestro lector fuera obviamente un uruguayo conocedor. Y acá hay algo muy importante, que se estructura una argumentación, primero, que puede ser leída por no uruguayos y que en cualquier hipótesis describe con mucho señalamiento, bueno, no solamente las estructuras, sino los eventos constitucionales. Me resultó de enorme relevancia el concepto de clima interpretativo, y creo que eso es crucial. Cómo, en definitiva, en un proceso largo, los climas interpretativos que rodean y contextualizan la decisión de los agentes judiciales, bueno, varían, y eso afecta las decisiones. Más de una vez he discutido con Óscar Sarlo y cómo, en definitiva, esta idea de que la aplicación del derecho es la exégesis
del derecho inicial, muchas veces opaca una dimensión de deliberación política que está en la decisión jurídica. Yo sé que Gianella, incluso en este libro, incorpora esa visión, que muchas veces desde una lectura muy pedestre es visto como un desborde, digamos, de la práctica más netamente jurídica. Y muchas veces desconoce la realidad de lo que finalmente ocurre. No hay simplemente una exégesis. Hay también la asunción de climas interpretativos que van cambiando y que obviamente marcan la decisión de los agentes judiciales. Pero eso, del mismo modo que, como bien se señala, la interpretación de la cláusula de reserva, el famoso artículo 72 de la Constitución, no puede dar lugar a una interpretación tan laxa que, bueno, en referencia a ese artículo, podemos movernos de acuerdo a los climas interpretativos. Esa idea de que los agentes del derecho muchas veces son rumbeadores. De acuerdo al clima interpretativo, definen su rumbo. Lo hace de una manera muy sensata, tanto en la vigencia, en lo que ella llama la etapa de vigencia de la ley de caducidad. Reiteremos que la etapa de vigencia de la ley de caducidad se estableció sobre algo que no podemos sino juzgar como una sobreinterpretación de la ley. La ley fue aplicada como si fuera lo que no era, como si fuera una amnistía. No era una amnistía, no podía serlo. Y sin embargo, había un sello imaginario en donde todo lo que pasaba al Poder Ejecutivo se pasaba como caso contemplado por la ley. La ley de caducidad planteaba, y esto habla de algunos de quienes apoyaron la ley. No había, muchos de quienes apoyaron la ley, estoy pensando, pero no es el único, en Wilson Ferreira, Aldunate, un luchador persistente contra la dictadura, un enemigo de la dictadura desde el primer momento y hasta el último, obviamente apoyó la construcción de esta ley, no desde la visión de su sobreaplicación como una ley de amnistía. Lo pensó desde la idea de que ahí había huecos que luego, bueno, no casualmente fueron utilizados para la Comisión para la Paz y sobre todo en la nueva política de derechos humanos que comenzó a aplicarse a partir del 2005. Recuerdo mucho a Gonzalo Fernández cuando planteaba, bien, luego, porque acá hay que ser muy claro, luego de fracasado lo que era la primera base de acuerdo con los militares, que era una suerte de transacción entre verdad por justicia, y esto fue así, bien, ante una actitud absolutamente negadora hasta el final de los perpetradores, bien, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó a rajatabla la terminología de la ley, que habría huecos para avanzar en la justicia. Quienes habían dado órdenes no estaban amparados, quienes no eran civiles asimilados o militares o conexos no estaban amparados, quienes habían cometido delitos económicos asociados con los secuestros. El 98% de los secuestros incorporaba delitos económicos, robos, las cosas más aberrantes, no estaba amparado. Y obviamente el famoso artículo 4 de la ley es el artículo más cumplido, sobrecumplido desde el anuncio, pero un artículo incumplible desde la realidad. La primera vez que se dijo que estaba cumplido, se planteó que la investigación del destino de los detenidos desaparecidos quedaba en manos de un fiscal militar, de triste memoria, el fiscal Sambucetti, y luego se le entregaba al entonces Instituto del Menor la investigación del paradero de los hijos. Y acá hay que recordar mucho todo lo que trató de hacer y buscó hacer la integración del Instituto del Menor
en 1986, cuando le fue transferido esa tarea, que obviamente la desbordaba la institución en materia de posibilidad. Podríamos plantear de que muchos de los que plantearon la ley tenían una visión distinta de cómo aplicar esa ley. Pero como historiador sé que hay una regla que no se puede incumplir, que es hacer hablar a los muertos. Efectivamente, Wilson Ferreira se murió en el año 88. No tengo ningún derecho, ni ningún ciudadano tiene el derecho a decir lo que hubiera hecho. Lo que sí digo es que de la lectura estricta de la ley de caducidad se advierte de que su aplicación en términos de ley de amnistía lisa y llana no era tan clara. No quiero extenderme. El primer punto que quiero señalar es que el proceso uruguayo no fue ejemplar. Y el proceso uruguayo revela no solo lo que he señalado, podría seguir, pero como siempre me quiero atener al tiempo, ¿no, verdad, Carlitos? Fue en muchos casos muy vicioso y denotó en muchos casos ciertos problemas que todavía tiene la democracia uruguaya, que todavía tiene nuestro Estado de Derecho y que hacen que cuando planteemos nuestro orgullo por esta idea que surge de los rankings internacionales de plantear nuestra democracia plena, bueno, tengamos esa valentía intelectual que tienen ellos y que tuvo, por ejemplo, un intelectual norteamericano que hace unos meses nos visitó en el instituto para plantear la discusión de cómo se hacen esos rankings y cómo en esos rankings muchas veces no se acepta discutir las variables, por lo que las mediciones de la plenitud de las democracias es una medición, como todas, sujeta a controversia. Me resulta mucho más persuasivo la crítica que se le hace al problema complejo de la preeminencia o no del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho nacional. Creo que el análisis del trabajo de la Corte Interamericana y de otras organizaciones internacionales plantea una tensión que hay que advertir en su dimensión radical. Yo realmente creo que hay un derecho internacional de los derechos humanos que deberíamos buscar que pudiera primar ante cualquier situación, sobre todo ante la aberración reiterada en América Latina de dictaduras más visibles o más opacadas por la aplicación de cierta continuidad de normas, en donde, bien, ahí hay un desafío en términos de desafíos que son internacionales, pero me resulta realmente muy valedero el cuestionamiento que Yanela y que en otras oportunidades le he leído a Roberto hacen de los argumentos y de los fundamentos para las decisiones de la Corte Interamericana. En esa perspectiva, el asunto que ellos plantean me resulta un asunto clave, aún sin registrar esta idea de una tramitación virtuosa en el caso uruguayo. Creo que no lo fue, y creo que fue una tramitación que tuvo varios desbordes a lo que podríamos llamar la solidez democrática, algunos de manera inaceptable. Creo, como se señala en las conclusiones, creo efectivamente que hay problemas en el extendido acuerdo, como dice Yanela, de todas las ramas del poder y de la doctrina constitucional mayoritaria respecto de la supremacía judicial per se
y del papel secundario o subsidiario del debate democrático. Acá hay un problema. Y no podemos pasar de largo por el cambio del clima interpretativo, tanto a nivel nacional como internacional, fundamentalmente internacional, como, bueno, desestimando por un atajo perezoso. Creo que el abandono de las cláusulas constitucionales que organizan el poder y en su lugar la orientación de la interpretación desde la cláusula de reserva es un índice de constitucionalismo fuerte de fundamental trascendencia institucional. Y tiendo a coincidir con las enormes implicaciones que tiene esta primacía de un constitucionalismo fuerte sobre las claves de la tramitación democrática de nuestros asuntos. Por eso mismo, la lectura del libro no me deja más convencido, me deja más interpelado. Y esto hay que celebrar. No me termina de convencer, pero esto no lo voy a discutir desde una perspectiva jurídica, lo voy a discutir desde una perspectiva, desde otra perspectiva, tal vez esté hablando como historiador. El cuestionamiento a lo indecidible de los asuntos de violaciones a los derechos humanos. Yo, en principio, ahora menos después de la lectura de este texto, me generan un problema, pero siempre he creído que hay asuntos que por su dimensión profundamente moral no pueden ser susceptibles al arbitraje plebiscitario. Y creo que la cuestión de derechos humanos es uno de ellos. En el libro se plantean argumentos muy fuertes y valederos para dudar de eso. Y repito, para no aparecer como alguien que habla, digamos, como si supiera de derecho, yo hablo de eso como historiador. Es como cuando me decían, como historiador fue un gran jugador de fútbol. Bien, eso es cierto, pero por supuesto, jugué contra Maradona, supe vestir la celeste. Pero recuerdo mucho un texto de un gran historiador israelí, Yosef Yerushalmi, que en un libro emblemático que se llama Los usos del olvido, plantea el resultado de una encuesta en Francia, donde la pregunta era ¿cuál es el antónimo del olvido? Y entonces se evaluaba las respuestas. Y en un porcentaje muy importante, en Francia, ya hace algunos años, hoy la encuesta saldría distinto, ha variado el clima interpretativo, uno de los argumentos más reiterados era que el antónimo del olvido era la justicia. Y Yerushalmi decía, y bien, podemos discutir desde muchas perspectivas la validez de este antónimo, pero en caso de excederme, desde mi condición, historiador judío, prefiero querer un exceso de justicia. Tal vez un atajo perezoso, sin duda un atajo perezoso. Pero Catherine Sickin, que es referida, una querida amiga Catherine Sickin hace una crítica muy pertinente a la transitología imperante en el momento de la salida de la dictadura. Y una de las cosas que dice es que esa transitología cayó en cierta sabiduría común, en ciertos principios generales que fueron dados por válidos y que la historia desestimó. Hacía esa comparación en Cascada de Justicia, un libro escrito en primer lugar en inglés, pero que ya ha sido traducido al español. A propósito, Fundación podría publicarlo, sería una buena cosa, ya está traducido al español. Decía que había ciertos principios que marcaron el sentido común de las transiciones que el tiempo desmontó. Por ejemplo, el hecho de que lo que no se hacía al comienzo no se podía hacer después, que la profundización del juicio a los perpetradores socavaba las bases de la democracia a fundarse,
que de alguna manera el intercambio de paz por justicia era un intercambio válido. Bueno, con todos estos elementos, tiendo a celebrar esta tesis y tiendo a celebrar el desacomodo que me produce. Dice Gianella al final: la objeción que intenté dejar planteada a las interpretaciones dinámicas de la Constitución, que presentan como evidentes la supranacionalidad, la indecidibilidad democrática y la supremacía judicial como significados de la cláusula de reserva o de cláusulas constitucionales que refieren al derecho de gente, es que hacen del razonamiento jurídico un obstáculo para comprender la relevancia de los derechos y de la democracia. Me consta, después de haber leído, que esto no es, y prácticamente el libro entero es una fundamentación profunda de que esto no es simplemente un estiramiento de un argumento jurídico para satisfacer al auditorio jurídico y para satisfacer al tribunal. No. Sé que aquí, como en los trabajos de Roberto, hay profundas convicciones desde acuerdos fundamentales que nos acomunan en la defensa inclaudicable de una tramitación fuerte de las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. No estoy refiriendo estas diferencias como un principio desdoroso para esas convicciones. Me consta, desde muchas perspectivas, que tenemos las mismas convicciones. Y lo que quiero decirles es que en este trabajo, que sin duda, como toda tesis, es un trabajo en buena medida a dos manos, a pesar de que la mano que la escribió es Gianella, pero el tutor es fundamental, sobre todo cuando tenemos de tutor a Roberto. También en eso no fue una elección fácil, no optaste por el camino sencillo. Roberto era un tutor muy exigente. Creo que el libro es un aporte fundamental para el estudio de estos asuntos tan cruciales, y lo mejor que tengo para decir del libro es que me ha dejado incómodo y me ha dejado pensando. Y si bien como ellos tengo esas convicciones profundas sobre este asunto que nos interpela tanto, tengo que encontrar mejor la fundamentación para seguir planteando que este es un asunto de esos que son absolutamente radicales. Y eso es lo mejor que puedo decir de una obra intelectual. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí, me complace darle la palabra al prologuista de este libro, el doctor Roberto Gargarello. Bueno, gracias y disculpas por la confusión que generamos al comienzo. No, es un enorme gusto estar aquí con ustedes en este lugar tan extraordinario y también, muy en particular, en compañía de dos admirados amigos. Gerardo, que es para mí un prócer, digamos, en todas las cosas que ha hecho, escrito, y Gianella, de quien quiero hablar ahora. Y comenzar diciendo, en línea con lo que señalaba Gerardo, que ella ha realizado una tesis, ahora convertida en libro, que creo que es ejemplar, y ejemplar por las razones que sugería Gerardo, y que tienen que ver con encarar un tema difícil con el que uno se encuentra visceralmente comprometido, respecto del cual tiene intuiciones muy profundas, pero al mismo tiempo, digamos, acepta el desafío intelectual de pensar sobre la cuestión y ver a dónde es que el razonamiento le lleva. Y entonces es no tratar de torcer
digamos así, los resultados a lo que uno va arribando de acuerdo a si se acomodan o no a los prejuicios o puntos de partida iniciales, sino, digamos, estar dispuesto a inclusive llegar a conclusiones que son efectivamente incómodas respecto de lo que uno querría decir o lo que muchos de los vínculos y digamos, las gente cercanas a uno querrían y esperan que uno diga. Entonces me ha parecido desde un principio ejemplar el tema que ella ha escogido, el modo en que lo ha escogido, digamos, a partir de ese compromiso visceral que mostraba. Con Yanela nos conocemos hace más de 20 años y la tesis fue, yo diría, un elemento en medio del camino, porque creo que nos hemos estado nutriendo mutuamente en un diálogo, en donde la tesis fue un episodio importante, importantísimo, pero que era antecedido por muchas conversaciones, muchas discusiones que habíamos tenido en mis seminarios o en mis venidas aquí a visitar al instituto donde ella trabajaba. Entonces, primero eso, felicitarla por el modo en que encaró la tesis, que, insisto, creo que es ejemplar para cualquiera que esté encarando un proceso semejante. No, y el tema sobre el cual querría decir muchas cosas, pero digamos, también pediría que me ayuden a controlar el tiempo para no excederme. No, es un tema extraordinariamente rico y me gustaría además aprovechar la oportunidad para dialogar con lo que decía recién el amigo, porque efectivamente mucho de lo que Yanela y yo terminamos pensando sobre la cuestión es contraintuitivo, pero al mismo tiempo yo creo que está muy afirmado en las cosas en las que el razonamiento nos obliga a afirmar. Y en ese sentido, digamos, si hay puntos de desacuerdo, me gustaría hacer un intento de persuasión, de por qué es que pensamos lo que pensamos sobre estas cosas, que insisto, para mí son a veces también contraintuitivo o distinto del punto de partida que creo que ambos teníamos. Pero primero, una consideración sobre el tema. Creo que hay temas extraordinarios y que América Latina, digamos esto, ¿no? Como decía Hobsbawm, de los tiempos extraordinarios, nos pone permanentemente frente a estos tiempos extraordinarios, trágicos, y hay eventos en la historia reciente de América Latina que han presentado esas dificultades extraordinarias, pero al mismo tiempo que son espectaculares, extraordinarios en el sentido de que nos inviten a pensar profundamente sobre cosas importantes, ¿no? La reforma que en estos días está llevándose adelante en México, que acaba de ser aprobada, yo creo que es de esos eventos extraordinarios. ¿Por qué? Porque cuestiona el modo en que pensamos democracia, cuestiona el modo en que pensamos constitucionalismo, cuestiona el modo en que estamos pensando la intervención ciudadana en política. La decisión que en su momento, digamos, se aprueba en el Tribunal Plurinacional Boliviano, cuando le da la posibilidad de ser reelecto a Evo Morales, luego, digamos, invalidada, pero en su momento en contra de lo que había dicho un plebiscito, digamos, entonces se había dicho no a la posibilidad de una nueva reelección. Es ese tipo de desafíos que nos pone, digamos, dramáticos a América Latina permanentemente. Otra vez, consultas populares, intervención de la justicia, la tensión entre lo que dice el tribunal y lo que dice el plebiscito, la intervención de organismos internacionales. Y en ese sentido, creo que lo que rodea a la ley de caducidad y luego el caso Gelma en Uruguay, yo creo que no ha habido en la historia contemporánea de América Latina un caso semejante. Yo lo llamaría un Aleph, en el sentido de que es uno de esos eventos que cuando uno lo mira encuentra todo el derecho, ¿no? Todos los problemas importantes del derecho se ven ahí, en lo rico, en lo difícil, en lo dramático, en lo improlijo, pero está todo ahí, todo lo importante está ahí. Y están ahí muchas de esas tensiones que bueno, al menos a mí me marcaron los estudios de derechos desde el comienzo. La tensión, yo creo que nací a la reflexión jurídica bajo esa idea de cómo pensar la tensión entre constitucionalismo y democracia, que si uno lo presenta así en abstracto, bueno, parece algo inacible o poco interesante, un jactancia de los intelectuales, pero no, eso está hablando de, un poco en la línea de lo que sugería Gerardo, digamos, estamos convencidísimos de que hay cosas que deben hacerse de un cierto modo, pero al mismo tiempo estamos convencidísimos de la prioridad y de lo crucial del
elemento democrático, de que hay algo superior a la cuestión democrática, y estamos convencidísimos de la importancia del respeto, digamos, inexorable de los derechos humanos, pero al mismo tiempo, dentro de esos derechos humanos está el derecho de la participación y la idea, como diría Jeremy Waldron, digamos, la participación como el derecho de los derechos. Hay algo muy especial, además, en el derecho de participación. Entonces, ¿qué pasa si colectivamente pensamos distinto respecto de cuál es el ideario establecido en torno a un cierto derecho humano? Pensamos en cuestiones de soberanía popular y al mismo tiempo estamos convencidos del valor, de la importancia, de la relevancia que tienen los tribunales internacionales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ahí tensiones? Entonces, eso, la idea abstracta de, bueno, hay tensiones con socialismo y democracia, está hablando de los dramas, yo diría, más importantes que nos atraviesan los cuerpos, digamos, cotidianamente en nuestra historia, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Y de ese es el tipo de dramas del que estamos hablando. Al respecto, digamos, para empezar con una línea de debate posible, digamos, primero en lo más abstracto y luego lo pienso en el caso uruguayo, en el caso de la ley de caducidad, pero la idea, digamos, a la que hacía referencia Gerardo, digamos, sobre la indecibilidad, digamos, el hecho de que hay ciertas cosas, ¿no?, para traducirlo, que están fuera, que deben estar fuera del alcance democrático. ¿Por qué? Porque son demasiado importantes, ¿no? La idea de lo indecible tiene que ver con las reflexiones que hicieron muchos juristas contemporáneamente, un jurista italiano que ha sido muy influyente en América Latina, en general para bien, digamos, Luigi Ferraioli, la idea de que hay una esfera de cuestiones que están y deben mantenerse fuera del alcance democrático y que tienen que ver con eso, lo que llama la esfera de lo indecidible, digamos, que tiene que ver con estos derechos básicos en los que todos creemos. Ahora, digamos, esa idea que es tan importante y que todos queremos afirmar, como lo decía al comienzo, hablando de esa tensión abstracta entre constitucionalismo y democracia, bueno, se encuentra con grandes problemas, no de parte de quienes queremos cuestionarlo todo, sino problemas que son obvios apenas uno empieza a transitar o a acercarse con más detenimiento, con la cabeza abierta a ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, digamos, estoy convencidísimo de el valor de la libertad de expresión. Muy bien. Bueno, la libertad de expresión incluye, digamos, no sé, la pornografía violenta, incluye revelar los datos de cómo se hace la bomba atómica, incluye, digamos, el derecho de defamación, bueno, y tenemos dudas. ¿Por qué? Porque esos derechos no vienen con un manual explicatorio al lado de qué es lo que significa, qué es lo que implica, cuáles son sus alcances y sus límites. Son cuestiones sobre las cuales tenemos dudas, sobre las cuales, como dice Yanela, digamos, estamos en desacuerdo. Lamentablemente querríamos estar completamente de acuerdo. Y son esas cuestiones que uno dice, no, pero si eso es lo más importante de todo. Sí, pero de las cosas de lo más importante de todo, digamos, estamos en desacuerdo. Y eso nos lleva a pensar sobre un punto, digamos, no me voy a extender en estas cuestiones más abstractas, pero un minuto más, digamos, que tiene que ver con algo de enorme relevancia para un historiador, que es los derechos en los que creemos como más profundamente. Bueno, los derechos en los que creemos y que queremos afirmar y que queremos que sean incondicionales, que sean innegociables, que estén siempre allí, bueno, pues son finalmente, y debemos admitirlo, son construcciones productos de la historia, producto del conflicto, y eso no los degrada, sino que simplemente explica cómo es que surgen los derechos. Yo diría, digamos, de el mirar atrás a la historia, una comunidad, y ver, por ejemplo, avergonzarse colectivamente de las masacres que hemos cometido o las persecuciones que hemos hecho a los opositores. Bueno, entonces, a partir de ahí, a partir de esa vergüenza, digamos, de esa historia conflictiva, decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo al menos que eso no lo queremos hacer nunca más y entonces creamos, por ejemplo, el derecho al debido proceso. Entonces, eso es una creación que le damos un estatus constitucional y la construimos finalmente de modo, digamos, a partir de una pelea, de un conflicto y de lo que podemos llamar un debate democrático, y lo consagramos constitucionalmente porque decimos, es un modo de decir públicamente, no queremos nunca más cometer ese tipo de vergüenzas. Cuando le hemos silenciado al opositor
hemos impedido que los que nos criticaban o que a los que criticaban el poder hablasen y demás. Nos miramos atrás, nos da vergüenza, vemos que otras comunidades han reconocido el mismo problema y hemos dicho entonces, muy bien, establecemos la libertad de expresión como algo que queremos resguardar siempre porque no queremos volver a atravesar ese tipo de vergüenzas o queremos salir de ese pasado. Entonces, cuando uno ve que los derechos tienen este origen, digamos, entonces no es simplemente una comprobación, sino digamos que es una comprobación muy cargada normativamente. Yo diría, está muy bien que las comunidades hagan ese tipo de reconocimiento y le den ese estatus especial. Entonces, cuando tenemos un derecho y un derecho constitucionalizado, eso, digamos, es algo que finalmente es tan sencillo como decir, como comunidad hemos llegado a un punto en donde empezamos a afirmar públicamente hay ciertas cosas que no queremos cometer nunca más. Entonces, estar parados aquí, reconocer esto, ya implica salir de una posición que aparecía implícita en cosas que decías, porque no es esto entonces que yo para develar o entender bien qué es lo que quiere decir libertad de expresión o qué es lo que quiere decir no impunidad, yo tengo que mirar a los astros, digamos, ¿no? Como esto, la idea que a veces presento, los derechos como no son planetas, entonces, pero eso es una idea que aparece muy instalada en la doctrina jurídica, en Ferraioli, pero en tantísimos autores, ¿no? Entonces, hay allí afuera cosas que están fuera del alcance humano y que con sofisticados aparatos detectamos y entonces los que tienen digamos, la técnica especializada o el aparato perceptivo más desarrollado o el aparato, digamos, de alcance mayor reconoce cuál es ese planeta, los contornos y nos los dice. No es así. Digamos, no es que entonces los derechos son cosas que están allá afuera, no nos pertenecen y algunos técnicos, los jueces o los astrónomos nos dicen así son los contornos de este planeta y se llama Júpiter. No, digamos, es un derecho que hemos construido colectivamente a partir de una historia dramática que tenemos nosotros como otros países. Y por eso le damos un estatus especial. Ahora, eso es consistente entonces, cuando uno ve los derechos no son planetas, sino que son construcciones democráticas, entonces eso es consistente con decir, ojalá no fuera así, pero es así, con que, bueno, hemos detectado que es muy importante que de aquí en el futuro hemos asumido el compromiso de respetar la libertad de expresión, de respetar la no impunidad o de que haya justicia y demás, pero bueno, tenemos un montón de dudas sobre cuáles son los límites, qué quiere decir esto, y no tenemos otra forma de resolverlo que conversando colectivamente. Ojalá fuera algo que el astrónomo nos puede revelar o que una fórmula química nos puede decir este es el verdadero significado de justicia, este es el verdadero justificado de libertad de expresión. No, son cosas que no tenemos otra que discutirlo democráticamente. Entonces, ahí yo creo que en lo que vos afirmás, y yo creo que es una idea muy compartida y muy centrada en el derecho, por eso no es una idea que tenés que pedir disculpas por tener, digamos, porque es una idea, yo diría, tal vez la mayoritaria dentro del derecho, pero es una idea yo creo muy problemática y yo creo que es lo que, digamos, Gianella trata de transitar también con las dificultades que tenemos de afirmar cosas que querríamos decir otra cosa, querríamos decir, digamos, justicia tiene este significado preciso y en este caso particular implica tal cosa. No, lamentablemente no, son cosas que tenemos, está llena de contornos difusos sobre los cuales tenemos que terminar poniendo de acuerdo. No hay otra manera que esa. No hay otra manera que discutirlo democráticamente. Punto también, digamos, último de las abstracciones que termino diciendo, porque hay otra complicación que aparece paralelo en lo que señalabas, pero insisto, tiene que ver con una complicación que es una complicación común, que es pensar que cuando uno abre esta puerta, que es para mí la puerta obvia de reconocer que los derechos tienen un origen democrático, eso implica, o eso va de la mano de, mañana plebiscitamos ¿cuál es el significado de justicia? No, en absoluto. O sea, yo diría eso es una ridiculez. ¿Por qué? Porque eso depende, esa afirmación, que es la que escandaliza a todos y que hace que todos salgamos corriendo a refugiarnos en no, los derechos tienen un significado único y que nos diga el astrónomo juez cuál es el significado concreto. Digamos, parte de una visión de la democracia, yo diría completamente insostenible o completamente ridícula, que es democracia igual consulta popular mañana. No, digamos, decir que los derechos tienen contornos sobre los cuales estamos en desacuerdo y que tenemos que conversar sobre ellos democráticamente, yo diría, es más bien, no sé si lo contrario, pero algo muy distinto que decir,
los derechos tienen que ser plebiscitados mañana. No, digamos, como tenemos desacuerdo sobre qué quiere decir libertad de expresión y sobre esto nos hemos venido, digamos, peleando durante décadas en todo el mundo, bueno, sobre eso tenemos que seguir reflexionando a través de la conversación, digamos. No hay otra, pero no confundamos y no reduzcamos y no aceptemos, digamos así, la extorsión de quienes parecen señalarnos como que cuando decimos los derechos tienen un vínculo y deben seguir teniendo un vínculo muy fuerte con democracia, eso quiere decir que nosotros que afirmamos esto, que para mí es lo obvio, lo que estamos diciendo es, pongamos a plebiscito a ver si se tortura o no. No, nada que ver, diría. Eso no tiene nada que ver con la conversión democrática. Es la negación de la conversión democrática. Cuando a mí, digamos, me dicen igualdad significa tal cosa u otra, vote sí o no, digo, pero no, eso no tiene nada que ver con democracia. Eso es en todo caso, una versión degradada, irreconocible de democracia. Yo no digo que mi visión de la democracia sea la obvia, pero claramente la suya no es para nada la visión estándar de democracia. Entonces, implica esto una reflexión sobre cómo pensamos derechos, sobre cómo pensamos democracia, etc. Pensándolo, entonces, ahora un poco en la cuestión de Uruguay y la ley de caducidad. Me gustaría contar una pequeña anécdota que está detrás de las posiciones que yo fui asumiendo en la materia y que creo que son las que hemos conversado con Yanela y vuelvo sobre la visión de ella y los climas interpretativos enseguida. Yo trabajé en Argentina muchísimos años con Carlos Nino. Él fue mi referente en la materia y él era una persona interesadísima en este tipo de discusiones. Para quienes lo conocieron menos, digamos, Nino había sido la persona que diseñó la estructura legal de los juicios a los militares en Argentina, o sea, fue el intelectual, digamos, si hubiera que decir uno solo, ha sido el intelectual jurídico detrás de los juicios a los militares, y además él y alguno más, por ejemplo Genaro Carrió, fueron los que diseñaron, y yo creo que las buenas razones, sobre todo fueron las que dijo Nino, por algo que comentó ahora, fueron los que estuvieron detrás, los intelectuales, detrás de la derogación de la autoamnistía que se habían dado a los militares. Esto es entonces un intelectual importantísimo para el derecho latinoamericano como fue Nino, no solamente había diseñado la estructura jurídica del juicio de las juntas, sino que además había sido autor intelectual de lo que fue la primera ley de democracia, que fue la ley de derogación de la autoamnistía militar, que es la que permitió que luego se hicieran los juicios. Entonces, una persona como Nino, con ese vínculo íntimo con el desarrollo de los juicios y con ese vínculo íntimo con la derogación de la ley de autoamnistía y que además, digamos, en esos años se había convertido, por razones no azarosas, en uno de los grandes teóricos internacionales de la democracia, esa persona, digamos, que había trabajado tan intensamente por la derogación de la amnistía militar, cuando ve el proceso uruguayo, se queda absorto, dice, acá hay una cosa distinta. Y él muere muy joven, muere a los 50 años, y alcanza a ver la primera consulta que se hace en Uruguay, y eso queda registrado en su libro, que escribe, es el único libro más bien biográfico que él escribe, autobiográfico, y donde cuenta su experiencia en torno al juicio de las juntas, y da cuenta del libro, Juicio al Mal Absoluto se llama, Radical Evil on Trial, que lo publica primero en inglés porque tiene dificultades para que eso circule en Argentina. De hecho, la traducción es después de su muerte. Porque él asume este tipo de posiciones contraintuitivas para el público general y como las que defiende Yanela por convicciones intelectuales muy profundas. Y él, Nino dice, como finalmente decimos nosotros también, no se puede poner en el mismo rango, digamos, el tipo de amnistías que se dieron en Argentina, que se dieron en Brasil, o que Fujimori, digamos, aprueba luego de la masacre que él mismo propicia en Barrios Altos. Entonces, lo que pasa en Uruguay es distinto. Y esto implica, y tomo lo que decís, Gerardo, y me parece importante, digamos, esto no implica la santificación o la veneración del proceso democrático uruguayo, aunque sí pondría como nota al pie todo, como decía Caetano Veloso, todos mirados de cerca somos un poco monstruosos, en el sentido de, bueno, digamos, damos miedo en un punto, pero bueno, todos los procesos democráticos mirados de cerca asustan un poco, uno ve
los hilos que se caen por todos lados y las imperfecciones que pueden ser graves. Y vos las que señalás son efectivamente serias. Pero también es importante mirar la pintura dando unos pasos atrás. Y dando unos pasos atrás, sin ser ciego, pero digamos, el proceso uruguayo, el proceso de debate que hubo, yo creo que, digamos, y esos son mis términos, ha sido ejemplar. ¿Ejemplar en qué sentido? Y bueno, que hubo una comunidad que se enfrentó a un problema súper dramático, digamos, tal vez el problema mayor que puede enfrentar una comunidad, que es, ha sido testigo, víctima, digamos, de crímenes masivos, extraordinarios, inenarrables, y se ha puesto de pie y ha tratado de tramitar eso, que es el tipo de drama más grande que puede tramitar una comunidad, y lo ha hecho, yo diría, ejemplarmente. ¿En qué sentido? Y bueno, que ha salido a la calle, se han escrito libros, se ha escrito en los diarios, se ha manifestado, han pedido, digamos, una consulta, han pedido otra consulta, ha intervenido la Corte, ha intervenido el Congreso. Bueno, digamos, cuando hablamos de democracia en la vida real, ¿qué significa? Para mí significa eso. Entonces está lleno de imperfecciones, está lleno de hilos que se salen por todos lados, y cosas mucho peores que los hilos, digamos, que salen por todos lados, pero hay algo que es ejemplar, que es un problema dramático como ninguno, se ha tramitado con la ciudadanía puesta de pie, discutiendo, peleándose, saliendo a la calle. ¿Y qué más que eso? O sea, ojalá sea lo más perfecto posible. Sé que está lleno de imperfecciones, sabemos que está lleno de imperfecciones, pero ha sido un proceso, en ese sentido, ejemplar, admitiendo, obviamente, digamos, los horrores que uno ve cuando se acerca a cualquier proceso, y también aquí. Entonces, yo creo ahí ha habido algo muy interesante en términos de lo que, mirando 4 pasos atrás, uno diría, ha sido un proceso de conversación democrática. Insisto, extraordinario, ¿por qué? Porque después de cuántas décadas, digamos, sigue en pie, sigue estando la discusión abierta, se sigue, digamos, eso es extraordinario, eso es extraordinario. Fíjense, digamos, otra vez, a veces uno mirando de cerca no ve lo importante que tiene entre manos. ¿Cómo se han tramitado estos asuntos en América Latina? A los golpes en el peor sentido, digamos. En Argentina, digamos, Kirchner, digamos, encuentra ahí una salida política que le puede ser productiva. Entonces se terminó el proceso, ahora se deroga todo lo anterior. A los golpes. Entonces, una administración, Menem, digamos, que quería hacer acuerdos con los militares, amnistía para todos, o perdón para todos. A los golpes, desde arriba. El proceso uruguayo fue distinto en ese sentido. O sea, otra vez, sin hacer la fascinación. Por eso ha sido muy importante lo que ha pasado, y es importante que reconozcan, digamos, el valor. Y más allá del valor comparativamente, que a lo mejor es fácil porque lo que ha rodeado ha sido un horror, pero normativamente y a partir del tipo de compromisos que tenemos con derechos humanos, con igualdad, con democracia, etcétera, también ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente eso, sin exagerar, puede ser descrito como un proceso donde una comunidad que está en desacuerdo sobre cómo se tramita ese asunto, sale a la calle, discute, se pelea, se enoja y busca soluciones, pierde, acepta que se pierde, sigue adelante, y eso está bien, eso forma parte de lo que uno espera de un buen proceso democrático. Entonces, ha habido algo muy importante allí. Y, otra vez, son cuestiones que tocan todos los timbres importantes, todas las alarmas, hacen sonar todas las alarmas interesantes para quienes pensamos sobre teoría del derecho. ¿Cuál es la relación entre jueces y política? ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y constitución? ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y democracia? ¿Cómo pensamos democracia? Todo eso está ahí presente. ¿Es un plebiscito una expresión acabada de la democracia? No, entonces, pero ha habido otras conversaciones todo el tiempo. Entonces, hay algo ahí que es muy rico. Un punto más, en parte abstracto, en parte uruguayo, que tiene que ver con la cuestión de cómo pensar, y todo esto vinculado con lo que es el corazón de la tesis, el libro de Gianella, que tiene que ver, o sea, su punto de lectura fundamental tiene que ver con la cuestión de la interpretación sobre la que ahora vuelvo, digamos, y es cómo interpretamos también la idea de justicia o no impunidad. Me han leído, digamos, cosas que yo he dicho al respecto, cosas que aparecen en la tesis también. El compromiso que ha asumido Latinoamérica en la firma de los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos,
tiene que ver con cosas que dicen, por ejemplo, artículo 1 de la Convención, digamos, un derecho a la justicia. Ahora, eso, otra vez, no me dice, no viene con el manual de instrucciones sobre qué es lo que significa, digamos, que haya debido proceso o que haya justicia. Cuando miramos, por ejemplo, el caso sudafricano, digamos, ¿no? Entonces, para muchísimos de los afectados en Sudáfrica, digamos, resultaba absolutamente crucial tener el conocimiento de qué había pasado, dónde estaban los cuerpos y demás. Bueno, se decidió entonces, digamos, y me parece una medida polémica, pero completamente razonable y potencialmente, digamos, democrática, se decidió, bueno, vamos a intercambiar perdón por verdad. Entonces, queremos recoger toda la verdad posible y si usted, digamos, perpetrador, nos revela dónde están los cuerpos, qué hizo, qué sé yo, y de qué fue responsable, nosotros le damos un perdón. Bueno, eso es una opción posible, no es una opción ni vergonzosa. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, yo quiero que se haga justicia, quiero que no haga impunidad, sí, está bien, muy bien, pero no viene la idea de justicia con el manual sobre qué es lo que eso implica en el caso en concreto. Y si se hace algo, una opción como la sudafricana, digo, no sé si es mi opción, pero tampoco la opción argentina ha sido mi opción. La opción de, por hacer justicia, entonces lo que hubo es la afirmación de un pacto de silencio de todos los militares y no sabemos nada. Entonces no tenemos nada de verdad. Bueno, es un problema también. Y entonces tenemos que ver cómo gestionamos eso, porque queremos valores que pueden estar en tensión. Más de eso, digamos, el perdón no es la antítesis de la justicia. No, la justicia puede ser algo que se tramita incluyendo opciones de perdón. Por ejemplo, en Colombia actualmente, digamos, o el resultado de los acuerdos de paz, ha habido, digamos, tramitaciones que incluyen, bueno, formas de perdón, castigos parciales. Digamos. Otra vez, es un error, y es un error muy extendido, sobre todo fuera de la comunidad jurídica, y dentro de la jurídica todo es un horror, pero bueno, pero es más extendido, a veces fuera de la comunidad jurídica, la idea de que la única manera de hacer justicia es el castigo y el único castigo posible es la cárcel. Es toda una irracionalidad absoluta. No hay una cadena que permita hacer esa continuidad. Yo diría, no, lo que la justicia requiere es hacer responsable a alguien, reprochar a alguien por lo que ha hecho, y eso es compatible con mil cosas. Es compatible con la solución sudafricana, es compatible con la solución colombiana. No son vergüenzas a la luz del derecho internacional ni a la luz de la moralidad internacional. Me parece que son soluciones posibles que si una comunidad democrática, democráticamente lo decide, son modos de entender y darle contenido a ese compromiso que hemos asumido todos con justicia. Pero la idea de que la única manera de hacer justicia en este tipo de temas es con el castigo, y el único castigo imaginable es la cárcel, es una irracionalidad completa que debe ser fundada, y yo no entiendo cómo se llenan esos espacios de fundamentación. Entonces, por supuesto que yo, digamos, en Argentina también milité, participé contra la impunidad, pero no a partir de la idea de que, en vez de darle 20 años de cárcel, le dimos 50 años de cárcel, ahora sí hicimos justicia. No entiendo eso. O sea, justicia es compatible con formas de reproches diferentes y vemos cuáles son esos reproches. Entonces, no creo que, digamos, justicia implique castigo implique cárcel, y cuanto más cárcel hay, más justicia se ha hecho. Es un camino irracional, digamos, no se sostiene y es un camino que tenemos que problematizar aunque no nos guste. No en nombre de la impunidad y no en nombre, digamos, de la violación de los derechos humanos, sino en nombre de una idea decente de justicia y el reconocimiento de que en una sociedad democrática estamos en desacuerdo sobre cosas muy importantes. Dos cosas más, una sobre interpretación y algunas preguntas a Yanela, pero no sé cuánto tiempo, cómo estamos. No, pero tenemos... No, 5 minutos más. No, dale, tranquilo. Bueno, no, uno sobre interpretación. No, Yanela ha escogido como clave de ingreso a todos estos temas la cuestión de la interpretación. A mí me ha interesado mucho eso y no es cierto, digamos, que yo he sido muy exigente con Yanela. Yanela ha ido sola, digamos, por supuesto que estaba muy impactada, como yo con ella, digamos, por las conversaciones que mutuamente habíamos tenido, pero, digamos, la investigación que hace es Yanela pura, digamos, y en todo caso, en conversación con personas con las que, digamos, están interesadas por su trabajo y con las que ella puede tener confianza y dialogar. En ese sentido, sí, hemos dialogado mucho, pero su tesis es
plenamente de ella. Y lo digo aceptando y validando sus tesis principales. Y yo creo que un especial acierto es es tomar un tema, digamos, no sé aquí cuántos son, entiendo que hay vida más allá del derecho, así que hay muchos que no son abogados, pero bueno, en todo caso, para abogados y no abogados, el tema de la interpretación es para mí como el tema clave del derecho, ¿no? Y es como la llave que abre todas las puertas, y que también nos habla de lo más promisorio y lo más terrorífico del derecho. El terrorífico en el sentido no tan exagerado, sino que, bueno, ocurre esto, digamos, que muchas veces es presentado como virtud por los doctrinarios, y yo creo que debe ser una fuente de alarma y de preocupación. La realidad es que hay múltiples, o sea, el derecho siempre es interpretado. Todo lo que hacemos cuando decimos esto, justicia quiere decir esto, en este caso, libertad de expresión en este caso fue violada, todo eso son interpretaciones. Hay interpretaciones más defendibles y menos defendibles. Pero la cuestión es que cuando interpretamos lo hacemos armado de ciertas herramientas. Y seamos conscientes o no, digamos, de ciertas teorías, como cuando decimos plebiscito, eso es una expresión democrática, bueno, eso tiene que ver con una teoría de la democracia, yo diría espantosa, pero tiene que ver con un modo de pensar la democracia. Lo mismo con la interpretación jurídica. Y hay muchas teorías interpretativas en competencia. Para mí es el tema favorito, entonces podría estar 1000 horas sobre esto, pero lo hago en 5 minutos. Como mínimo, digamos, uno podría decir, hay siempre en cualquier, digamos, ámbito que va a ser una interpretación del derecho, como mínimo, de arranque, 2 lecturas muy distintas. Uno que nos dice, cuando hay un desacuerdo o cuando tiene dudas sobre qué quiere decir esto, por ejemplo, se ha violado la libertad de expresión en este caso, se ha violado el derecho de privacidad en este caso. Por ejemplo, pienso en un caso real, muy importante, el caso Bowers en Estados Unidos, en donde se condena a unos homosexuales que la policía entra, digamos, erróneamente, estaba persiguiendo a un asaltante, entra en un cuarto, hay 2 homosexuales teniendo relaciones y como la ley de sodomía castigaba la sodomía, digamos, estas personas son castigadas y hacen un caso ante la Corte Suprema y dicen, no, yo tengo derecho a llevar adelante mi vida privada como quiero. Bueno, entonces había una disputa sobre cómo entender la idea de privacidad. Ese es un típico caso de interpretación que además con las implicaciones dramáticas que puede tener. En este caso, depende de cómo usted interprete la idea de privacidad, esta persona va presa o es aplaudida, está usted haciendo su vida tal como usted quiere y usted es dueño de su vida. Entonces, 2 lecturas interpretativas pueden llevar a resultados completamente distintos. Y hay formas interpretativas, digamos, para hablar de 2, podríamos hablar de 20 fácilmente, o sea, que dicen, cuando usted tiene dudas sobre cómo entender, interpretar este término o esta parte de la Constitución, en este caso concreto, lo que tiene que hacer es mirar hacia atrás, mirar el pasado. Por ejemplo, ver cómo entendían ese término los padres fundadores, qué quisieron decir cuando pusieron la palabra tal o cual en el texto. O qué pensaban cuando se escribió la Constitución sobre este tema. Y entonces, hay visiones interpretativas que nos llevan a mirar hacia atrás, y hay visiones interpretativas que nos llevan a mirar al presente o hacia adelante, hacia los fines del derecho. Entonces, como mínimo, o sea, insisto, hay decenas de teorías interpretativas en competencia, pero al menos hay estas 2. Algunas que nos invitan a mirar al pasado y otras que nos invitan a mirar al presente. Para el caso que estaba pensando, Bowers, de los homosexuales, en los hechos, la Corte norteamericana, en una decisión que tomó en los años 60, de la cual luego se desdijo y se avergonzó públicamente, desde los pocos casos en la historia de Estados Unidos, de la Corte dice, nos avergonzamos de lo que decidimos en su momento, en este caso Bowers, la mayoría de la Corte dijo, no, pero fíjese si Blackstone decía, el peor crimen que se puede cometer es la homosexualidad. No hay crimen mayor que la homosexualidad. Entonces, Blackstone está en los fundamentos del derecho norteamericano. Como tenemos dudas sobre qué dice la Constitución norteamericana sobre este caso, qué dice la homosexualidad, porque la palabra homosexualidad no aparece, vamos a los orígenes, nos encontramos en Blackstone y decimos, lo condenamos. Una de las opiniones centrales que funda el caso es esta, digamos que resumidamente hizo ese ejercicio. No es un ejercicio bizarro, es un ejercicio, diría, habitual, con consecuencias increíbles,
a nuestros ojos, pero eso ocurría en el derecho norteamericano, digamos, ocurre permanentemente. El caso Dobbs tiene fundamento de este tipo, el caso del aborto reciente. Bueno, y hay quienes piensan, digamos, dicen, no, el derecho tiene que interpretarse de acuerdo, no mirando al pasado hace 200 años o 300 años, sino pensando en el presente. Bueno, hoy la mayoría de las personas entendemos que los actos homosexuales están protegidos, deben estar protegidos por el derecho, forman parte de la privacidad. Entonces, depende de donde usted se para interpretativamente, y insisto, para tomar solamente dos teorías entre muchas, usted puede, en este caso concreto, decir, estas personas son dos criminales que tienen que ser condenados y puestos presos, o estas personas estaban ejerciendo su libertad, saque su mano sucia de allí, digamos, déjelo tranquilo. Entonces, pero eso todo depende de la cuestión interpretativa. Entonces, el derecho convive con lecturas interpretativas distintas y de las más habituales opuestas entre sí. Y eso, algunos teóricos, discutí con algún teórico argentino que celebraba esto como la majestuosidad del derecho que convive con decenas de interpretaciones, y fíjese, digamos, la corte argentina, la cantidad. Yo decía, pero eso es una muestra del horror, una muestra de la vergüenza, digamos, de que puede una corte o distintas cortes o la misma corte saltar de una interpretación a la otra con las implicaciones que esto tiene. Hoy recurro al pasado y entonces elijo condenar a estos homosexuales. Mañana recurro al presente. Pero es una locura para quien quiere sujetarse al derecho. Entonces, de esa materia básica se alimenta el derecho. Eso está en el corazón del derecho y es lo que ocurre todos los días. Cuando Anel habla de climas interpretativos diferentes, lo que está hablando es cómo distintos cambios en el modo de pensar la política, de presiones y demás, culminan en que los operadores jurídicos tienen una manera muy fácil de acomodarse a ese cambio de opinión circunstancial porque el derecho le facilita una herramienta formalmente impecable, extraordinaria, con todas las credenciales para decir una cosa o la contraria. Esa es la desgracia del derecho. Entonces, en ese tipo, y eso no es un problema argentino, uruguayo o latinoamericano, es un problema del derecho occidental, es un problema del derecho en general, diría. Esa es una desgracia con la que convivimos. No tenemos, lamentablemente, y no vamos a tener, acuerdos interpretativos insoslayables, indubitables, sino lo que tenemos son dudas, y sobre esas dudas, entonces, cuando uno dice, por eso el tipo de problemas que genera deferir a los jueces tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el elitismo, tiene que ver con la mayoría, pero tiene que ver con esto, que es en un marco de desacuerdo sobre qué quiere decir, por ejemplo, privacidad, en este caso concreto, ¿cómo resolvemos eso? Y tenemos que pensar sobre eso, y el modo en que el derecho está tramitando esos casos habitualmente, como acaba de tramitar Dobbs, el caso del aborto en Estados Unidos, muestran eso, que es completamente consistente con los modos más formales del ejercicio del derecho, ese tipo de, yo diría, barbaridades. Pero no solamente porque la sentencia del caso me pareció, en ambas situaciones, escandalosa que me parecieron, sino porque es la discrecionalidad. Yo puedo usar una herramienta o la contraria, y hoy mismo, digamos, frente al mismo caso, puedo elegir levantar esta herramienta interpretativa o la contraria y llego a dos soluciones contrarias. Con ese material convivimos. Entonces, Gianella hace algo muy importante cuando pone el acento en aquí hay un problema que tiene que ver con el derecho y que tiene que ver, digamos, finalmente con los modos en que interpretamos y ese tipo de discrecionalidad. Por eso es que el tipo de preocupaciones que ella pone es, y con esto termino, digamos, y son también preguntas que yo quiero ver si ella quiere animarse a decir algo más, pero son, digamos, ni siquiera espero que dé la respuesta contundente, porque son las cosas que nos generan angustia y preocupaciones. ¿Cómo es, si vos has pensado, si has madurado, o sea, porque las intuiciones se ven o sugerencias están, pero cómo una comunidad democrática, a la luz del tipo de desacuerdos naturales que tenemos y a la luz de las estructuras institucionales tan frágiles que tenemos y a la luz de el tipo de problemas que nos generan las fallas interpretativas o digamos, este tipo de elementos que son tan propios del derecho, ¿cómo hace una comunidad democrática para tramitar del modo más digno, decente y respetuoso sus desacuerdos? Entonces, por eso yo quiero... No, pero la respuesta puede ser, no tengo idea, o, digamos, creo... No, bueno... No, tampoco, no, porque tenemos dudas sobre eso, pero entonces no es que pretendo que ella dé la respuesta, sino que nos ayude a
dar algún paso en ese camino sobre el cual tenemos dudas fundamentales. Entonces, yo quiero terminar agradeciendo y felicitando a la autora porque creo que, digamos, primero ha escogido un tema como debía ser escogido un tema de tesis, que es porque estoy comprometido con la cuestión, porque la cuestión me pega, digamos, en las entrañas, porque me parece extraordinariamente importante. Ese es el modo de escoger un tema de tesis y además encararlo como ella lo encaró, que es salgo en búsqueda de respuestas que pueden estar o no en línea con lo que son mis prejuicios y mis puntos de partida. Así que felicitaciones, Janela. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, es un honor presentar a la autora de esta obra, la doctora Janela Bardazano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Hay algunos connotados manchas que ya se han retirado, pero hay otros que están todavía en sala y les agradezco. Va ganando 2-0. Especialmente, bueno, Peñarol nomás. Entonces, No, por eso lo destaco y lo valoro especialmente, porque además del clima, teníamos a Peñarol jugando. Bueno, y por supuesto agradecerle a Fundación de Cultura el apoyo, la publicación del libro, la difusión. Santiago, un fenómeno. Gracias, Federico, por estar hoy acá. Le agradezco muchísimo a todos los que están acá. Gracias, Gonzalo, por venir, Teresa, Carlos, todos. Y bueno, y Gerardo y Roberto, no tengo palabras para agradecerles a los dos, a Roberto por la amistad, por el apoyo, por la guía, por la lectura, por los comentarios, nada, todo. Y Gerardo, que te fumaste el manuscrito, hiciste tribunal, todo, y además te incomodé. O sea que Negocio redondo. un negocio redondo. No, en serio, les agradezco un montón. Yo lo que quería decir un poco frente a la provocación de Roberto y también pensando en alguna de las cosas que dijo Gerardo, es que sobre todo lo que a mí me interesaba decir en la tesis y ahora en el libro, es que ese cambio de clima interpretativo, ¿no? En el cual de alguna manera tienen una función principalísima los juristas, y me refiero a los profesores de las facultades de Derecho de este país, y también los jueces, y también los legisladores, y por supuesto que la responsabilidad o la incidencia en el cambio de clima es compartida por un montón de actores, pero a mí me interesaba especialmente mirar la forma jurídica en que se procesaba ese cambio de respuesta a ese problema enorme, que es uno de los problemas más graves, digamos, a los que los uruguayos nos hemos visto enfrentados durante tanto tiempo, que es resolver cómo vamos a tramitar jurídicamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura, ver cuál fue la forma jurídica en que todos esos actores fueron contribuyendo a proveer y construir razones jurídicas, interpretaciones, doctrinas interpretativas que fueran ambientando el cambio de una respuesta que moralmente repudio, pero que reposaba, digamos, de alguna manera en un proceso que tenía virtudes democráticas.
y cómo eso fue cambiando para terminar apoyando la respuesta contraria, esto es, el castigo para todas las violaciones a los derechos humanos, no solo para aquellas que estaban excluidas en principio de la ley de caducidad, si hubiese sido alguna vez interpretada literalmente por los jueces, y si no hubiesen seguido la interpretación del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿cómo pasamos de la legitimación de una decisión, repito, que moralmente repudio, en argumentos democráticos, a una que en nombre de los derechos nos decía que no podemos decidir? Eso, más allá de la reflexión que durante mucho tiempo fui haciendo sobre diferentes temas, es algo que me incomoda profundamente. Es algo que hasta me indigna. Hace tiempo, alguna vez hablando con Roberto me decía, bueno, hay temas que uno los trabaja un poco movido por el enojo, eso, con las tripas, ¿no? Y que un poco la deriva del constitucionalismo latinoamericano a uno lo lleva a trabajar un poco enojado, por eso mismo, digamos, porque juristas, personas que estuvieron comprometidos o que abrazaron los ideales igualitarios del siglo XX, un par de décadas después se han dedicado a inundar las constituciones de derechos y a reducir el activismo político a reclamos judiciales. Bueno, y eso, para alguien que se toma en serio el derecho y que se toma en serio la política, o que, digamos, los resultados de la política que tienen que ver con derechos le parecen relevantes, es una situación incómoda, molesta. Eso. Cuando Waldron habla del control de constitucionalidad y dice que parece un insulto, bueno, es un poco insultante, digamos, que algo que terminó en una decisión que a uno le desagrada, pero que implicó, digamos, un esfuerzo colectivo, sea tiempo después, 50 años después, cuando no hay ningún tipo de circunstancia que pueda ser comparada con el problema de la transición, digamos, con la violencia, con las presiones, ¿no? Con ese momento en donde los argentinos tuvieron esa maravilla del juicio de las juntas. Bueno, son momentos distintos. 50 años después, no lo quiero decir de una manera grosera, pero es muy fácil ser guapo. Entonces, lo que a uno lo interpela, digamos, es el tipo de razones que son dadas para decir que la decisión democrática o que el debate democrático no existió y que jurídicamente es irrelevante, inexistente, que son cosas sobre las que no podemos decidir. Bueno, eso es algo que a mí personalmente, y bueno, y con Roberto lo hablamos desde hace mucho tiempo, es algo que me, nada, eso, que me perturba, digamos. Pero además, con relación a este tema, yo creo que la coincidencia, los acuerdos extendidos entre prácticamente la totalidad de la doctrina constitucional uruguaya y de buena parte de los tribunales, digamos, de la Corte, muchas de sus integraciones, y también de la mayoría del Parlamento en algunas oportunidades, los acuerdos extendidos respecto de este argumento de la indecidibilidad democrática, o de que desfilaron constitucionalistas diciendo, no, los mecanismos de democracia directa no tienen ninguna relevancia. Jurídicamente, nada. Eso son completamente irrelevantes, por completo irrelevantes. Ese tipo de afirmaciones que hicieron prácticamente todos los constitucionalistas frente al Parlamento y que ningún legislador le dijo nada,
a pesar de que entre esos constitucionalistas había algunos que no estaban de acuerdo con la solución que incluía la ley interpretativa de la ley de caducidad, esa que tanto costó aprobar en el 2011, y otros que sí estaban de acuerdo con ese contenido. Es decir, unos y otros, a pesar de que no estaban de acuerdo con el contenido, sí estaban de acuerdo con sacarle a la política las discusiones sobre los derechos y dejárselas exclusivamente en manos de los jueces y, por lo tanto, en manos de ellos, que son los que escriben para los jueces, ¿no? Y los que trabajan de eso. Entonces, también, sin que esto sea, digamos, una especie de abordaje crítico desde la sospecha o algo por el estilo, debería llamarnos la atención que todos los constitucionalistas, o que tanto conservadores como progresistas, hayan estado de acuerdo en que los derechos no son asunto de la ciudadanía, que la participación política está para cuestiones que no tienen que ver con las cosas que nos importan más. Bueno, eso para mí, digamos, tiene como una carga que afecta directamente algo que creo que la Constitución uruguaya tiene de peculiar o tiene de valioso, que es esa particular hospitalidad para el debate democrático y para el ejercicio del derecho a la participación. La Constitución uruguaya nos da la posibilidad de participar en el proceso de elaboración de la ley, 2 veces, digamos, en la iniciativa, en el referéndum, nos da la posibilidad de la iniciativa de reforma constitucional. El artículo 82, de hecho, es bastante discutida, digamos, la interpretación por parte de la doctrina constitucionalista mayoritaria lee el artículo 82 de una manera, pero yo creo con Cassinelli que puede decirse que en la Constitución uruguaya la democracia directa es la primera opción y no que la representación es la primera opción. Es decir, la Constitución uruguaya tiene algunas características que la hacen excepcional y que tiene esos mecanismos que efectivamente hemos transitado. Y eso me parece que es algo valioso, que merece ser defendido, más allá de que sigamos manteniendo desacuerdos respecto de las decisiones que hemos alcanzado. Y lo último que quería decir, y que tiene que ver con el epígrafe del libro, que en realidad cuando presenté la tesis era el título y el subtítulo era el que ahora es el título, esa frase que todos habrán ubicado, que es una frase de Mujica, que en su momento hizo referencia más bien a la búsqueda de la verdad o a la cuestión de la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos, que dijo que, bueno, que la cosa como que se iba a terminar cuando los viejos se murieran todos. Yo me tomé la libertad de utilizarlo no para referirme a la búsqueda de la verdad o a la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, sino a esta idea de que el desacuerdo sobre el castigo o el desacuerdo acerca de qué pasó y cómo debemos lidiar o cómo debemos saldar nuestras cuentas con ese pasado difícil, es algo sobre lo que seguramente vamos a seguir discutiendo hasta que nos muramos todos. Y entonces, bueno, de alguna manera quiso ser una especie de guiño a esa idea de conversación inacabada o de conversación que necesariamente a la cual las distintas generaciones se han ido sumando, y que a pesar de que nos digan que no podemos decidir, la Constitución sigue teniendo el mismo texto, no ha sido modificada, de manera que
el control puede todavía volver a la ciudadanía. Y entonces, nada, eso, y muchísimas gracias de nuevo. Agradecemos enormemente a los disertantes y a la autora de este libro y a todos los que nos acompañan en esta presentación. Les recordamos también que pueden adquirir el libro en las librerías de Fundación de Cultura Universitaria o también mediante nuestra web. Muchas gracias.